Saludos apreciados amigos y hermanos, bienvenidos a nuestra reflexión de hoy, de nuestro estudio de la escuela sabática. El título para la reflexión de hoy es Un árbol maldito y un templo purificado. Se trata acerca de las actividades de Jesús ya dentro de Jerusalén. Por favor, acompáñeme en oración para ir a la reflexión y leer la palabra de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos en esta hora al reflexionar en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos Marcos capítulo 11, versículos 12 al 26. Y la pregunta es, ¿cuál es el significado de los eventos descritos aquí? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuando todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Betania quedaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y pues le era fácil a Jesús regresar para pasar la noche en Betania y luego al día siguiente volver otra vez. Pero al regresar Jesús sintió hambre y se dirigió pues a una higuera frondosa. Lo interesante de esta higuera era que era frondosa, porque llamó la atención de Jesús como para buscar en ella fruto, pero no encontró. Esta acción no habría sido considerado un hurto, puesto que, según la legislación del Antiguo Testamento, cualquier persona podía comer del campo o huerto de un vecino para satisfacer su apetito. Eso está registrado en Levítico 19, 9 y 10 y Deuteronomio 23, 25. Pero no encontró fruto y dijo al árbol: nunca más coma nadie fruto de ti. Aquello era una acción atípica de Jesús, por lo que acontece inmediatamente es impactante aún. Lo que sucede tuvo lugar probablemente en el atrio de los gentiles. Allí encontramos una novedad implementada poco antes por Caifás, que eran donde vendían los animales para el sacrificio. El gran problema de Jerusalén era que habían convertido la casa del Señor en una casa de comercio, de negocios. El templo tenía su propia moneda. Los animales para el sacrificio eran vendidos allí, y esto ocasionaba entonces un relajo, podríamos decir así, dentro de la casa del Señor. Y Jesús realmente habla acerca de eso. Estos dos versículos que nos presenta nuestra reflexión de hoy, nos presenta su cuarta historia sándwich, es decir,
las historias que están entre la paz unas con otras. En Marcos 11, 12 al 14, Jesús maldice la higuera. Luego aparece la historia de Marcos 11, 15 al 19, donde Jesús purifica el templo. Y por último aparece la historia nuevamente cuando regresan al día siguiente, las enseñanzas de la higuera seca. En la parte central de esta figura literaria de historia sándwich, Marcos nos muestra el propósito de Dios para su pueblo. Y es la historia que lo envuelve. La higuera nos muestra cómo fue que actuó Israel. Eso es lo triste, porque encontramos ahí, mis hermanos y amigos, algo que afectó a Israel. El templo era el propósito de Dios. La higuera, la situación de Israel. El Señor ofrecía salvación para todos en el templo. Es decir, sus hojas atraían con respecto a la higuera, pero estaban corrompido el templo. Entonces no servía para alimento. Se convierte en una metáfora el que Jesús vaya a la higuera a buscar. La higuera representa a Israel, el fruto, los beneficios que las personas podían buscar en ella. Sin embargo, Jesús no encontró. Es decir, que toda aquella persona que buscaba satisfacer sus necesidades en Israel no existía. Ahí nos damos cuenta, mis hermanos, que Jesús restauró las bendiciones del templo y la higuera fue desechada por Jesús en el plan de salvación que se lleva a cabo a través de la iglesia. Si la iglesia falla, Dios la restaura. Pero aquellos que corrompen el mensaje de salvación y no se arrepienten, serán desechados. Así que por un lado y por otro tenemos la metáfora. Tenemos entonces el templo o la situación espiritual de Israel y la higuera. Ojalá que comprendamos el mensaje del Señor en esta oportunidad de cómo el Señor le dijo: nunca más nadie coma fruto de ti. Y esa fue la situación que Israel enfrentó. Nunca más llegó a ser Israel ya la nación querida, escogida por Dios. La lección es grande. No alcanzaron a dar el fruto que Dios quería. Ojalá que nosotros sí, con la ayuda del Señor. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos en esta hora, Señor. Guíanos. En el nombre de Jesús. Amén.